Mi nombre es Laura Biovide, tengo un doctorado en arqueología y desde hace unos años me encargo de la curaduría de la colección de arqueología del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco. La gente nos pregunta normalmente cómo es que tenemos en Uruguay más de 1800 piezas originales provenientes de la antigüedad clásica, considerado este término obviamente en sentido amplio, piezas greco-romanas del siglo VIII a.C. al siglo II después de Cristo, y por otra parte tenemos un conjunto de piezas de la Edad de Bronce, piezas del Egipto antiguo, piezas provenientes del área que hoy ocupa el Irán e Irak, pero que estas piezas provienen del siglo IX al siglo XIII después de Cristo. Y el acervo de la colección de arqueología en general contiene piezas no solo de cerámica, sino de bronce, de hueso, de vidrio, de laca, lo que refleja el crisol de materiales usados en el pasado para elaborar distintos tipos de instrumentos, de vasos, de adornos, en fin, distintas piezas. Estas piezas forman parte de varias colecciones. La más importante es la colección Andreoni, que fue formada por Pedro Andreoni, un ingeniero que trabajó en la construcción de líneas de ferrocarril en la Italia del siglo XIX. Él fue un importante coleccionista de objetos provenientes de tumbas y de asentamientos de la Magna Grecia y del mundo romano, así como piezas etruscas, además de reunir piezas de otras culturas antiguas del Mediterráneo. Lo que él realizó forma parte de la historia de la disciplina arqueológica, que comienza desde una de sus vertientes, desde el coleccionismo, pero hoy ya sería impensable tener este tipo de colecciones y obtenidas de esa forma, ya que la arqueología aborda el estudio de las culturas pasadas, de los modos de vida, con otro abordaje teórico, metodológico y técnico. Andreoni trata de dejar la colección en Italia, pero no puede, e ingresa a nuestro país, esta colección, a fines del siglo XIX y es adquirida por el Estado hacia 1900, pasando a formar parte del acervo del Museo Nacional de Historia Natural. En 1956 tenemos el origen la otra gran colección que forma parte del acervo del museo, que es la donación que efectúa la señora Spangenberg de Pearson, de una importante colección de objetos fundamentalmente del siglo IX al siglo XIII de nuestra era, de la zona que hoy corresponde a Irán e Irak, y la mayor parte de la colección corresponde a vasos cerámicos provenientes de distintos centros de producción de cerámica islámica, que reflejan distintas técnicas de producción de cerámica esmaltada, por ejemplo. Estas dos grandes colecciones son complementadas con donaciones de piezas provenientes de los gobiernos de Francia, de Israel, del Líbano y distintos particulares. Bueno, con estas colecciones, con este acervo, en 1976 se organiza en el Museo de Artes Decorativas por un equipo de la UNESCO. Se reúne todas estas colecciones en un acervo, se catalogan las piezas y las organizan para ser expuestas, cuyo primer montaje fue entre los años 1978 y 1986, y digamos que es el punto inicial de la sucesión de distintos guiones y de investigación de las piezas del museo. El museo tiene como cometido, abriendo un paréntesis para nosotros, ser un centro de comunicación donde se investiga, se conserva, se expone y se sociabiliza al público sobre los contenidos del mismo, haciendo una tarea de puesta en valor del patrimonio, en este caso del patrimonio arqueológico. El museo tiene un espacio dedicado a la investigación de sus colecciones, con un equipo que coordino, que forma parte de la cooperación que da el programa antropoarqueológico de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, donde hay estudiantes haciendo sus tesis de grado y posgrado y donde se tienen vínculos con distintos especialistas y distintas universidades, donde a su vez se viene trabajando, por ejemplo, con la Facultad de Química de la UDELAR en temas vinculados
a la composición de los materiales y a los residuos que estos tienen para saber más de su producción, de su uso, de su función, entre otros temas en común que tenemos. La investigación continúa desde ese espacio creado en 1976 con la UNESCO y seguramente trascienda a nuestra generación por la importancia del acervo y todo lo que queda por hacer en este rubro. Cabe decir que el museo siempre ha procurado dar a conocer sus colecciones desde temas que acerquen a los objetos eh, que representan culturas pasadas al presente. Por ejemplo, en esta primera parte de las salas podemos encontrar un espacio dedicado a la producción de perfumes en la antigüedad, donde se exponen piezas que se relacionaron con la producción y el uso de perfumes. Este tema es común a nuestro presente, ya que los frascos que contuvieron perfumes fueron elaborados para ser atractivos a los usuarios y en el pasado tuvieron ese sentido y otros, y esa expresión constituye puentes con los saberes pasados y los saberes que los visitantes tienen en el siglo XXI, con un sentido antropológico amplio, ¿no? Esa idea de construir puentes entre el pasado y el presente. Asimismo, el museo también nos acerca a las técnicas antiguas de producción de vidrios, como el vidrio modelado y el vidrio moldeado, así como el vidrio soplado, que actualmente es una técnica tradicional. Y en este sentido la colección ha sido de interés para la educación secundaria y terciaria en relación a la enseñanza actual sobre la producción de vidrio. También se presentan aspectos de la producción de piezas en bronce antiguos, fundamentalmente etruscas, y en otros sectores del museo podemos encontrar una parte de las lámparas de cerámica que iluminaron el mundo antiguo. Hay muchas lámparas greco-romanas. También podemos ubicar en otras vitrinas piezas del siglo VIII al siglo IV antes de Cristo, que nos dan a conocer pueblos como los daunios, que habitaron el sur de Italia y que cuando las primeras colonias griegas se establecieron en dicha área, o sea, lo que hoy se conoce como el sur de Italia, obviamente, estos pueblos fueron adaptando las formas de sus vasos, conservando la decoración, pero sí adaptaron las formas de su producción cerámica, de los vasos cerámicos, a las formas griegas de los vasos en cerámica. Y esto es muy interesante porque nos lleva a estudiar cómo las culturas se relacionan, cómo se produce el cambio cultural, en fin, hay una serie de temáticas que se pueden estudiar a partir de estos vasos daunios y también de los vasos natios que están a un costado, donde también adoptan las formas griegas de producción de cerámica, pero lo decoran de una forma original. Es así que el acervo siempre nos invita a acercarnos a este mundo antiguo desde una mirada amplia y en el abordaje de temas que desde nuestro presente nos llevan al pasado. Y esto siempre ha sido la óptica del museo, no abundar tal vez en demasiados detalles, pero sí sensibilizar al público, invitar a seguir conociendo más fuera de las paredes del museo, que sea un puntapié para adentrarnos en estas culturas y saber más, como también establecer puentes con este presente.